Buen día, mi gente bonita. Bienvenidos a Charlando con Tisha. Gracias por estar, gracias por coincidir. Seguimos haciendo nuestro resumen de las charlas que hemos estado escuchando desde que iniciamos este canal. Y en el libro Tú tienes el poder está escrito todo lo de las charlas y los ejercicios, el qué hacer y cómo hacerlo paso a paso. Entonces, como ya las charlas terminamos esta herramienta y esta parte que nos va a ayudar a cómo conocernos a nosotros mismos, pues estamos haciendo un resumen. En la charla anterior nos quedamos que para nosotros poder solucionar los problemas que se presenten en nuestra vida, por muy insignificantes o grandes que sean, pues lo primero que hay que hacer es conocernos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos vamos a conocer? ¿Cómo le hacemos? Pues como hemos estado viendo en estas charlas, conociendo, investigando nuestra historia de vida. Nuestra historia de vida, como ya hemos visto, empieza desde la concepción hasta la infancia, o por qué no, pues también investigar cómo fue nuestra adolescencia. Ya en esta parte de la adolescencia, básicamente vamos repitiendo los primeros programas que nos fueron enseñados en las primeras etapas de nuestra vida. Ahí las vamos repitiendo, los vamos confirmando, en fin. Entonces, en resumen, ¿cómo me conozco a mí mismo? Investigando mi historia de vida. ¿Qué es mi historia de vida? Pues cómo fui concebido, cómo vivió mi madre el embarazo, cómo es que nací, cómo fue mi infancia, mi niñez y mi adolescencia. ¿Sí? Investigando toda esta historia, preguntando a gente, a personas cercanas a nuestros padres, para que nos puedan, inclusive, pues si tenemos a nuestros padres, pues que mejor, ¿verdad? Preguntarle a nuestros padres para tener los datos más verídicos. Entonces, ya teniendo nuestra historia de vida, en esa historia de vida vamos a ir analizando y sacando cuáles fueron las emociones y sentimientos con los que fuimos marcados y los que han estado formando parte de nuestra historia de vida. Por ejemplo, si fuimos concebidos de una forma planeada, con amor, con pasión, con tranquilidad, pues eso vamos a tener en nuestra personalidad, ¿sí? Si todo fue positivo, pues vamos a tener amor, confianza, ¿sí? Tranquilidad, ¿sí? Si todo fue, digamos, por llamarlo así, negativo, que pues fue una relación fugaz, que fue una relación instintiva, nomás del momento, luego después pues no sé, se fue separando la pareja, en fin, pero la concepción, no, pues fue instintiva, fugaz, del momento. Entonces, ¿cómo fuiste concebido? ¿Qué emociones estuvieron en ese momento? Si bien es cierto que hubo mucha pasión e instinto, también podemos pensar, si nos ponemos en ese lugar, que cuando nos dejamos llevar y en el mismo instante que ya se termina todo, empezamos con las dudas, con las inseguridades y con los miedos de qué va a pasar, qué puede pasar. ¿Y si quedo embarazado? ¿Y si no quedo embarazada? ¿Y si que lo tengo, si no lo tengo? En un segundo pasa todo eso. Entonces, si fue de forma, digamos, negativa, pues va a haber inseguridad y a lo mejor pues hasta algo de culpa. ¿Están de acuerdo? Esto lo estamos suponiendo porque no tenemos una historia de ejemplo, pero se supone que ustedes van a investigar su historia. Si ustedes van con su mamá o su papá o con alguien de confianza y le dicen, oye, ¿cómo crees tú que fue la relación sexual de mis padres cuando yo iba a nacer, en sus
primeros contactos, en sus primeras relaciones. No, pues es que eran amigos, nos conocimos en una disco, o era amigo de la familia, era vecino, eran compañeros de la escuela, y ahí empezaron a platicar, y como que se gustaban, y que, ¿sí? O sea, que les platiquen la historia, y de ahí, de cada punto, vamos a ir sacando las emociones incluidas. Y luego, por ejemplo, ok, ya fuimos concebidos, ¿verdad? ¿Qué pasó cómo se sintió la pareja cuando descubren que pues de esa relación habían quedado embarazados? ¿Sí? Si se pusieron contentos, felices, si hicieron planes positivos, o si dijeron, oye, no, yo ahorita estoy trabajando, yo ahorita estoy estudiando, yo no quisiera tener familia. ¿Cómo fue la historia de cada quien? ¿Qué emociones? ¿Sí? Si la emoción fue de, no, espérate, es que yo no quiero ahorita tener hijos. Bueno, pues estamos hablando de una situación de rechazo al futuro bebé, ¿sí? Yo ahorita no es mi plan, yo más después, entonces es rechazo, es inseguridad de los padres, ¿sí? Culpa, ¿sí? Si ven cómo es el procedimiento, cómo es que tenemos que investigar las cosas, vamos a investigar nuestra historia y vamos a sacar de cada etapa todas las emociones y sentimientos y situaciones importantes que vivimos en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Y luego ya que nacemos, pues ¿cómo nací? No, pues nací por cesárea. La cesárea fue planeada, mi mamá, ¿cómo se sintió tu mamá? No, pues las contracciones le dolían mucho, sufrió mucho, no la operaron inmediatamente, entonces en ese lapso ella sufrió bastante, o no le pasó nada, ella esperó que le tocara su cita y que la operaran y ya, ¿sí? Entonces si el nacimiento fue tranquilo y en paz, pues ponemos que fue con amor, ¿sí? Con tranquilidad, ¿sí? Y si fue muy doloroso y muy angustiante, pues eso, con angustia, cierto temor, ¿sí? Sí, van viendo cómo se hace ya el resumen de tu historia de vida con los ejercicios que vienen en el libro y que estuvimos explicando en las charlas paso a paso. Esto es lo primero que hay que hacer, ¿sí? Investigar mi historia de vida. Ok, ¿cómo fui concebido? ¿Cómo fue el embarazo de mi madre? ¿Cómo nací? ¿Cómo fue mi infancia? ¿Sí? No, pues yo era hijo único, entonces pues me sentía bien padre porque todo me compraban y nadie me quitaba mis cosas, tenía toda la atención de mis padres, bueno, qué bien, entonces te sentías muy amado, te sentías muy protegido, muy seguro, ¿sí? No, pues es que mi infancia no, porque pues sí era el único hijo, pero mis padres trabajaban, siempre me dejaban en la guardería, o con mis abuelos, o con un tío, con la vecina, entonces ahí mis primos o los otros niños me hacían menos, no me prestaban nada, entonces yo siempre me sentí muy solo, abandonado, ¿sí? Depende la historia de cada quien. O yo soy el tercer hijo, o el cuarto, quinto hijo, mis hermanos mayores siempre me ponían a hacer las cosas y cuando pasaba algo me culpaban a mí, entonces no me creían mis papás y siempre me castigaban. O yo era el cuarto, el quinto, pues era el más chiquito, entonces todos me consentían.
todo me daban, y si yo hacía travesuras, nadie me castigaba, ¿sí? Depende de la historia de cada quien, es lo que vas a ir describiendo aquí. Por ejemplo, la infancia y la niñez, que es donde más cosas nos pasan, ¿verdad? Me sentía solo, abandonado, me criticaban, ¿sí? Me comparaban con mis hermanos o con mis primos, ¿sí? Me exigían mucho porque mis papás querían que siempre sacara el primer lugar en la escuela o X, depende. O se burlaban de mí porque estaba gordito, entonces se burlaban, ¿sí? Entonces, todas estas emociones y sentimientos, ¿sí?, que se dieron en cada etapa de nuestra historia de vida son lo que vamos a ir anotando, ¿sí? Entonces, ok, ahí tenemos nuestra historia. Ahora vamos a hacer otro análisis más de esos sentimientos y vamos poniendo más sentimientos. Por ejemplo, ves aquí, a ver, amor, inseguridad, culpa, ¿qué es lo que más se repite? Rechazo, inseguridad, culpa, angustia, temor, ¿sí? Soledad, solo, abandonado, crítica, burlas, ¿sí? ¿Sí se fijan? Entonces, a ver, si esta fuera la historia de una persona, ¿qué podríamos concluir? Pues que es una persona insegura, que tiene culpas, que se siente rechazado, que es muy inseguro, que tiene culpas por algo, que es tiene mucha angustia, es muy aprensivo, muy miedoso. ¿Sí se explica? ¿Sí se dan cuenta cómo se define nuestra personalidad? ¿Sí? Entonces, este ejemplo, pues aquí tenemos a una persona insegura, miedosa, con miedo al rechazo o temor a que lo rechacen. El temor al rechazo pues implica muchas cosas. El temor al rechazo nos hace ser una persona que no nos atrevemos a hablar por miedo a que nos rechacen, por miedo a que nos critiquen, por miedo a que nos juzguen, ¿sí? No nos atrevemos a decir, a levantar la mano, yo sé eso. No, siempre nos hace ser personas tímidas, calladas. ¿Sí me explico? Miedo al rechazo, ¿sí? Este es cómo se va formando nuestro mapa. Esto es conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Y como ustedes ven, si ustedes analizan, investigan su historia de vida, de aquí salen todos esos sentimientos que se vivieron ahí, que primero lo vivieron sus padres como pareja y luego después ustedes cuando ya llegamos al mundo y empezamos a convivir con ellos, ¿sí? Empezamos a ver cómo funcionan ellos, cómo funciona nuestra familia, qué reglas hay, qué debemos hacer, qué no. Nos vas formando nuestra personalidad, ¿sí? Y esta historia, todas estas emociones que se vivieron en nuestra historia de vida, son los que nos dan nuestra personalidad, nuestra forma de ser de cada quien. Y así es como yo me conozco. Primer paso, así me conozco. Investigando mi historia de vida. Ya sabiendo yo esto, voy a decir, sí es cierto, con razón, yo soy muy insegura, soy muy aprensiva, muy preocupona, me dan miedo las cosas, no me gusta arriesgarme, siempre sigo las órdenes. Sí es cierto, sí soy yo. ¿Por qué soy así? Por mi historia de vida, por la forma en que viví con mis padres, con mi familia y con mi entorno cercano. Entonces el primer paso, ¿cómo me conozco? ¿Cómo sé por qué soy así? ¿Y cómo soy? ¿Sí? Porque a veces sí nos damos cuenta de cómo somos. No, sí, a mí no me gustan los problemas, o sea, yo no confronto, yo rechazo, yo rehuyo, yo mejor calladita me veo más bonita, en fin.
probablemente a veces sí nos damos cuenta de ciertos rasgos de nuestra personalidad. Y a veces no, que era lo que les decía, es que hay algo que no sé qué es lo que me detiene, no sé qué es lo que me inhibe, ¿sí? Ese no sé qué es, aquí está. Entonces el primer paso es, conozco mi historia de vida, la desgloso, la desmenuzo con todas sus emociones y sentimientos que se vivieron en esa mi historia de vida, en esos mis primeros 7, 8 años, y eso me va a dar claramente mi forma de ser, cómo soy yo. Entonces, ya sabiendo que yo soy así, por mi historia de vida, por mi familia, por mi entorno cercano, por su forma de creer, por su forma de pensar de ellos, entonces ahora sí ya puedo decir, pues por esto no tengo el trabajo que yo quisiera, por todo esto yo no tengo la pareja que yo hubiera querido, no tengo el cuerpo que yo quisiera porque no tengo esa disciplina y ese amor propio de cuidarme y de hacer ejercicio y de ver por mí, siempre me dejo de último, siempre primero los demás. ¿Por qué? ¿Por qué siempre primero los demás? Pues porque yo creo que yo no valgo, que yo no merezco, que yo no merezco estar en primer lugar. Primero mis hijos, primero mi esposo, primero mi madre, mi padre, en fin. ¿Sí me explico? Se van dando cuenta qué fácil y qué pasos hay que hacer para primero conocerme a mí mismo. ¿Por qué soy así? ¿Por qué vivo esta vida? ¿Por qué vivo esta situación? ¿Por qué no la puedo traspasar? ¿Por qué no la puedo trascender? ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué estoy atado? Pues por esto, ¿sí? Entonces, primer paso, investigo mi historia de vida para conocerme a mí mismo y confirmar el por qué y de dónde viene mi forma de ser. Entonces ahora ya sé que soy insegura, que soy miedosa por muchas cosas, no nada más es una. Primero porque pues tuvieron miedo mis papás cuando se enteraron que estaban embarazados de mí y pensaron en qué vamos a hacer y les dio miedo y en cierta forma pensaron en rechazarme, ¿sí? Entonces yo ya ahí tengo un rechazo. El embarazo de mi mamá. Los 9 meses que vivió mi mamá pues fueron muy cansados, frustrantes. Ella quería trabajar, quería estudiar, se sentía frustrada, cansada, atada, deprimida, triste, fea, ¿sí? Entonces yo por eso soy muy aprensiva, por eso soy muy, tiendo a la depresión, o por eso soy muy sensible, ¿sí? Que cómo nací, que nací de cesárea, pero venía con el cordón umbilical amarrado, entonces se batalló mucho. Entonces yo tiendo a luchar, como luché mucho o batallé mucho para nacer, pues puedo tener en mi personalidad, en mi forma de ser, esa sensación de que siempre tengo que luchar para lograr lo que yo quiera, siempre tengo que luchar para conseguir mis cosas, ¿sí? Eso es una parte de mi personalidad. En mi infancia, no, pues en mi infancia, yo siempre me hicieron a un lado, primero mis hermanos, o primero, sí, o me hacían mucho bullying, yo me sentía sola, porque la infancia, pues son de casi toda la primaria. Son 6 años de primaria, entonces, ¿cómo? ¿Qué tantas cosas nos pasan en la primaria? Reprobé una vez, me regañaron bien feo, entonces cuando mi mamá me regañó porque iba a reprobar el año, pues yo me sentí muy asustada, muy angustiada, dije, ya no me va a querer mi mamá porque no voy a pasar, soy una burra, no puedo hacer nada. Entonces ahí, eso me marcó mi personalidad para yo sentirme muy insegura y pensar, pues, que no puedo hacer nada, ¿verdad? No puedo. Ese no puedo se me grabó ahí en mi infancia porque, pues, no sé, batallaba mucho para estudiar y me decían, no puedes, no, tú nunca vas a poder, eres una burra, eres mujer, en fin. Si se van dando cuenta cómo, de esta forma,
descubrimos nuestra personalidad. La descubrimos y la reafirmamos. Ah, sí es cierto, sí soy yo. Ok, muy bien. En la próxima plática vamos a seguir con la continuación de nuestra historia para saber qué hacer y cómo hacerle y comprobar que tenemos el poder de recalcular nuestra vida, de redirigirla. Gracias por coincidir, gracias por estar. Hasta la próxima.